La respuesta es falsa, porque la pregunta esencialmente lo que dice es la médula ósea es el único órgano linfoide primario. Eso es falso, porque el timo también es un órgano linfoide primario donde se genera y maduran componentes de la respuesta inmune. Sin embargo, ¿por qué, particularmente las células T, por supuesto? ¿Por qué digo que les puedo dar el beneficio de la duda? Porque efectivamente todos los componentes celulares vienen de la médula en primera instancia, porque vienen de células madres que luego derivan en precursores linfoides y mieloides. En el caso de los precursores linfoides, tan pronto un precursor linfoide adopta características fenotípicas de célula T, sale de la médula ósea y toda su formación como célula T y toda su capacidad de reconocer antígenos, de cumplir determinados roles a futuro como célula T, todo eso se gesta en el timo. Por lo tanto, realmente tanto médula como timo participan en la generación y maduración de los componentes celulares de la respuesta inmune. Correcto, por lo tanto, la médula no es el único. No obstante, repito, les doy el beneficio de la duda porque alguien pudo pensar, caramba, donde realmente se generan en un primer momento es en médula. Eso es cierto. ¿Está bien? Lo único que les puedo decir, ya esta pregunta no la voy a rectificar por ese detalle, porque además esto no tiene un valor evaluativo, más que nada que me escuchen. Y por supuesto, en el examen nunca les voy a poner una pregunta así, porque me estoy dando cuenta que podría traer confusión, porque ciertamente en el timo ya los linfocitos T que llegan, aunque son inmaduros y digamos formalmente se gesta la célula como célula T, realmente su origen más primario, su generación más primaria, viene de la médula ósea y por eso algún alumno pudo haberse confundido. Por eso le doy, repito, el beneficio de la duda. Continuamos. Entonces, la segunda pregunta que trajo problemas es la siguiente. La respuesta inmune está regulada por diversos mecanismos de retroalimentación negativa que evitan reacciones crónicas patológicas. La respuesta está en la segunda lámina de la primera conferencia. Esa primera conferencia donde yo les hice la historia de Meryl Streep y cómo el sistema inmune era una gran obra de teatro y una puesta en escena. La segunda lámina habla de las cualidades del sistema inmune, de las características fundamentales, de su función y sus características fundamentales. Y la última de ellas, y creo que la insistí más de una vez, es la importancia que tienen las señales de regulación negativa, de apagar la respuesta inmune, de contraer la respuesta inmune. Porque si no hay una adecuada contracción, entonces hay una serie de enfermedades. Yo hablé en esa lámina de hiperreactividad, de autoinmunidad, incluso hablé de inflamación crónica que puede derivar hasta en un cáncer incluso. Todos esos contenidos los vamos a tratar en la segunda unidad del curso. ¿Está bien? Pero esta respuesta es verdadera sin absolutamente ninguna duda. ¿Está bien? Claro, ustedes hoy no conocen todavía cuáles son esos mecanismos de retroalimentación negativa, cuáles son esos mecanismos que apagan la respuesta inmune. Eso se los vamos a enseñar en las próximas presentaciones. Pero de que existen, existen, y reitero, en la segunda lámina de la primera conferencia, insistí mucho en el valor que tienen estos mecanismos de regulación negativa. Lo tercero, también lo hablé, incluso posiblemente haya hecho esta misma pregunta en el texto, mientras hablaba. No sé si lo hice porque usualmente en el presencial juego con las preguntas del examen, en el mejor sentido, ¿no? Exponiendo a los alumnos algún tipo de pregunta, sobre todo verdadero y falso. Bueno, acá me es un poco más complicado, pero estoy casi seguro que algo como esto lo pude haber dicho. O sea, todas las células de estirpe linfoide son parte del sistema adaptativo. Falso. Los linfocitos NK, NKT, T gamma delta son células de estirpe linfoide y son parte del sistema inmune innato. Y eso lo aprenderán en detalle más adelante, pero una de las láminas de la primera presentación incluye todas las poblaciones del sistema inmune divididas entre estirpe linfoide, mieloide y en el sistema innato y adaptativo. Y ahí queda claro esta pregunta. Además, mis estimados alumnos, salvo raras excepciones, ya, no puedo decir que no hay excepciones, toda regla tiene su excepción, pero salvo raras excepciones, cuando ustedes vean todo, nunca
siempre, jamás, eso casi siempre es falso. Casi siempre en biología el todo, el nunca, el siempre es falso. No se dejen llevar asumiendo que siempre es así, porque si yo les pregunto a ustedes, los anticuerpos siempre vienen de linfocitos B, ahí la respuesta es verdadera. O sea, hay excepciones para la regla, pero generalmente todo es un término que posiblemente lleva a, caramba, este profe me quiere coger, debe ser falso. Pero además, les repito, está explícitamente dicho en la conferencia. Repito, linfocitos NK, NKT, gamma delta son linfoides, son linfocitos y son del sistema innato. ¿Está bien? La próxima pregunta. La linfopoiesis es el proceso de la hematopoiesis encargado de la ontogenia y maduración de linfocitos asesinos naturales, T y B, absolutamente. La linfopoiesis, que la estudiaremos luego en detalle en la semana 5, cuando vayamos a estudiar el concepto de selección clonal, etc. La linfopoiesis, y eso también está explícito en la primera presentación, deriva en diferentes poblaciones linfoides, T, B, NK, etc. La próxima, considerando el efecto antagonista, agonista y pleiotrópico, que son conceptos que vamos a ver en los próximos minutos, que vamos a revisar, de las citocinas, estas se deben estudiar en base a un patrón de respuesta y no de manera aislada. Creo que lo dije seguramente en la presentación, casi seguro, porque yo recalco mucho este aspecto. Cuando un investigador o cuando un médico, un profesional de salud quiere saber el contexto de respuesta de citocinas en una determinada enfermedad, no basta con medir una molécula, porque las citocinas, y lo confirmaremos más adelante en los próximos minutos, son tan complejas en su interacción entre sí que hay algunas de ellas que en determinado contexto pueden ser inflamatorias y otras, y esa misma en otro contexto antiinflamatoria ante la presencia de otras citocinas. Por lo tanto, el mundo de las citocinas es tan complicado que se pide al profesional que esté revisando estos temas en un paciente, en un modelo animal, que estudie un panel, un perfil de citocinas, no una, porque puedes llevarte una idea inadecuada del fenómeno inmunológico, porque una en un contexto determinado funciona de una manera y esa misma en otro contexto funciona de otra. Por lo tanto, tienes que entender el contexto, el perfil de citocinas para dar una respuesta adecuada en base a un diagnóstico o en base a un determinado estudio que estén haciendo de investigación preclínica o lo que fuera. ¿Está bien? Y la última, que no sé cómo se equivocaron, les confieso, dice así: las citocinas 1, 6 y TNF constituyen señales antiinflamatorias. Nada más falso. Estas tres citocinas son las reinas de la inflamación. Las reinas, cuando ustedes oigan hablar de estas citocinas, hay inflamación. Los pacientes con COVID que tienen un curso grave de la enfermedad, precisamente lo tienen por la acción descontrolada, proinflamatoria de estas citocinas que les menciono. Y hay enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, que la veremos durante el curso en detalle en un seminario, que precisamente IL-6, TNF, son moléculas muy valiosas en esa enfermedad por su rol inflamatorio. ¿Está bien? Por lo tanto, que nunca se les olvide que estas tres citocinas son, y escríbanlo en un papelito, las reinas de la inflamación. ¿Correcto? En el caso de interleuquina 1 hay dos variantes, alfa y beta, cualquiera de las dos. La beta es la peor de todas, en el mejor sentido, ¿no? Pero todas tienen acción inflamatoria. Correcto. Ya verán en la sesión 3 volveremos sobre estas moléculas y entenderán mejor su rol inflamatorio local, sistémico, los mecanismos de regulación de la secreción de estas moléculas, las señales que necesitan. ¿Está bien? Continuamos. Con esto terminamos esta primera parte. ¿Hay algún comentario? Ay, perdón, creo que dejé de compartir la pantalla. ¿Hay algún comentario sobre estas preguntas? ¿Alguna duda? Correcto. Continuamos, si no hay dudas.
Bien, adelante. Continuamos entonces. Comparto la pantalla. Muy bien. Entonces, antígeno anticuerpos. Aquí los resultados fueron un poquito no tan buenos, pero igual hay 6 preguntas fundamentales que voy a tocar. ¿Está bien? ¿Cuáles son esas preguntas? Primero, dice, todos, otra vez, FC, pero la estructura es diferente porque ya ustedes saben que los IgM son pentaméricos, los IgA son diméricos, hay anticuerpos que la región FC es más larga, otra más corta, o sea, la estructura es diferente, en general se puede decir que es diferente, hay diversidad estructural y la diversidad de funciones, por favor, dedicamos varias láminas de la segunda conferencia a decir cuál era la función de la IgG, de la IgM, de la IgE, de la IgA, ¿correcto? Por cierto, no les comenté, debí de haberlo hecho al principio, todos ya tienen un correo en donde confirmé que tienen videos en las diferentes presentaciones, o sea, las 6 conferencias antes del parcial tienen ahora videos de apoyo, que es en respuesta a la solicitud que hicieron ustedes, que me parece que fue muy acertada, y de hecho yo mismo buscando los videos y revisándolos para asegurar que estuvieran bien hechos los videos, pues me pareció definitivamente que era un reclamo muy bueno de parte de ustedes. Y precisamente en esta segunda conferencia les puse 3 videos, una sobre células B, uno sobre diversidad de funciones y uno sobre diversidad de reconocimiento de antígenos. ¿Está bien? Creo que con eso, bueno, pueden tener un apoyo. Muy bien. El único video, por cierto, o los videos que no subí son estos de Cells at Work. Los bajé, la profe Pierina me los alcanzó, les cambié el nombre, yo los tenía todos, los tengo ordenados, pero tienen un tamaño que supera el que permite el aula virtual. Me mandaron del aula virtual un mecanismo para subirlo, es un poquito más complicado. ¿Y por qué me he detenido con ese tema? Porque fíjense, los videos de Cells at Work están muy bien hechos, pero es para que ustedes se entretengan oyendo hablar de inmuno. Los videos que yo les mandé, no, esos sí son videos sobre inmunología, con adecuados conceptos, donde se ven los fenómenos, ustedes lo pueden visualizar, pueden ver, si revisan, por cierto, los videos de la semana 1, hay uno que es de microscopía, donde se ven las células funcionando, los linfocitos, los macrófagos, muy bueno. De tal manera que por eso me he tranquilizado con Cells at Work. El que los tenga, los ve y se entretiene. Pero más que nada, repito, es para entretenerse escuchando hablar de inmuno. Pero estos videos que les mandé sí son de inmunología. Seguimos. De hecho, fíjense, esta pregunta 4 era la pregunta que usamos en el foro del semestre pasado. El foro del semestre pasado, que ahora no existe, era algo así como que el alumno demostrara que los anticuerpos tenían diversidad de estructura y función. Ahora no hay foro, se los puse en una pregunta porque es mucha verdad que hay diversidad, mucha verdad, no sé si se dice bien, pero bueno, hay mucha diversidad de estructura y función. Bien, la otra. Las proteínas xenogénicas, recuerden, xenogénicas es que vienen de especies muy lejanas, de los virus, de las bacterias, no vienen de un ratoncito, son más lejanas, ¿está bien? Las xenogénicas, como las presentes en los virus, son los antígenos más inmunogénicos, eso es verdad. Mientras más lejos estén de nosotros filogenéticamente, son más inmunogénicos, despiertan con más intensidad la respuesta inmune. Y hay una coma y dice, especialmente si se ponen en contacto con individuos jóvenes y sanos como el profesor. Me faltó esa parte. Jóvenes y sanos como el profesor. Claro, la reactividad de un antígeno viral en mi organismo o en el de ustedes, jóvenes y sanos, es muy potente. El organismo tiene, recuerden, el sistema inmune un guión y ese guión le dice, óigame, ese virus es peligroso, reaccione contra el virus. ¿Está bien? ¿Qué significa algún enlace de asistencia? Ah, no, perdón, no hay enlace de asistencia, todos tranquilos, yo me encargo de eso. Avancemos en la actividad de hoy, ¿está bien?
Ya yo envié un enlace de asistencia para los que llegaron tarde y no estuvieron en ese momento y no funcionó por un temita ahí que tengo que hacerlo otra vez, pero ustedes tranquilos, lo de ustedes es escucharme y oír hablar de Inmuno. La asistencia es mi problema. Bien, continuamos. Ya yo resolveré eso para la semana que viene, no se preocupen. Continuamos. Entonces, ¿entendieron? O sea, las moléculas altamente inmunogénicas, sobre todo aquellas que son xenogénicas, aquellas proteínas, por ejemplo, las del SARS-CoV-2, son proteínas que vienen de un virus que cuando entran al organismo de un individuo joven y sano hay reactividad. ¿Y por qué yo pongo esto de joven y sano? Porque en la clase les decía que la reactividad del organismo también depende de la condición de salud. O sea, un individuo con inmunodeficiencia obviamente no reaccionará de la misma manera. Profe, ¿qué tipos de inmunodeficiencia existen? Ya ustedes verán, hay una clase entera de inmunodeficiencias. Incluso algunos alumnos en las consultas control me dicen, profe, hable de algunos casos de enfermedades. Entiendo que eso a ustedes les encanta, pero déjenme llegar a la segunda unidad. La segunda unidad del curso es para hablar de autoinmunidad, para hablar de cáncer, para hablar de inmunodeficiencia, para hablar de hiperreactividad. Déjenme llegar. Ahora tienen que aprender los conceptos básicos, porque si no, no van a entender a qué yo me refiero cuando le hablo de una enfermedad autoinmune y que la célula T reguladora no está funcionando y que hay defectos en la selección clonal. Primero aprendamos esto y después llegaremos allí. No se preocupen. ¿Está bien? La otra pregunta. Decía, perdón, los individuos inmunodeficientes, por ejemplo, o sea, o los que tienen, no sé, las señoras embarazadas que tienen una inmunodeficiencia transitoria, pueden tener una reactividad menor frente a un antígeno. Y lo otro son los adultos mayores. Hay un fenómeno de inmunodeficiencia que no es transitoria, porque el adulto mayor ya no tiene otra etapa en la vida. Hay una inmunodeficiencia secundaria que se llama inmunosenescencia, en el cual el adulto mayor reacciona con menos intensidad, por decirlo de alguna manera, ante la presencia de un antígeno. Por eso yo hago notar que joven y sano. Este tipo de temas yo siempre lo pregunto generalmente, escuchen, así tipo, tal vacuna, en qué cuál de los organismos reaccionará mejor, en un joven, o pongo a comparar si el antígeno es lipídico o proteico. Ya ustedes saben que los proteicos son más inmunogénicos, ¿comprenden? O sea, ese tema de la naturaleza química del antígeno, de su origen, porque si es una proteína de ratón, nosotros reaccionamos contra ella, pero si es de un virus o una bacteria, la inmunogenicidad es mayor, porque está más lejos de nosotros desde el punto de vista filogenético. Si el individuo es joven, reaccionará más. Si es un adulto mayor, la reactividad será menor. Si el individuo es sano, reaccionará más. Si el individuo es un individuo inmunodeficiente o con una enfermedad X, como el cáncer, que la quimioterapia genera inmunodeficiencia transitoria, la reactividad del individuo será menor. ¿Comprenden? Eso lo estaremos viendo a lo largo del curso. Y al final, la última conferencia va a concentrarse absolutamente en este tema, porque vamos a hablar de vacunas, inmunoterapia, ¿ok? Entonces, la otra pregunta, los linfocitos B solo reconocen, ya el hecho que diga solo, les tiene que moverles, generar una alerta, el profe me quiere engañar. Los linfocitos B solo reconocen antígenos lineales, mientras que los T pueden reconocer lineales y conformacionales. Eso es falso porque es absolutamente contrario. Los linfocitos T solo reconocen antígenos lineales, antígenos proteicos lineales. Hay algunos T que son diferentes, pero no nos metamos en ese problema. Ya los mencionaré en su momento. La gran mayoría de los linfocitos T solo reconocen antígenos lineales en el contexto del MHC. Profe, usted no explicó en detalle lo que era el MHC. No, mis amigos, hay una clase donde vamos a estudiar el MHC, por allá por la semana 5, ¿está bien? Ya les dije que esta asignatura es un gran rompecabezas. Hay muchas piezas y cuando usted arma un rompecabezas, las piezas se engranan unas con otras. Por lo tanto, hay veces que tengo que hablarles de algo y decirles, por favor, denme un voto de confianza, lo entenderán mejor dentro de 15 días. ¿Está bien? Pero esto sí quedó muy claro en la presentación. Los linfocitos T solo reconocen lineales, antígenos lineales, y los B tienen la posibilidad de reconocer lineales y conformacionales, ¿ya?
La otra pregunta, el receptor de célula B, escuchen esta pregunta, el receptor de célula B de un linfocito B y los anticuerpos que esta misma célula secreta reconocen el mismo epítope en un antígeno, aunque la afinidad puede ser diferente. Eso también está en la presentación. Y el ejemplo es muy simple. Escúchenme, lo que yo les digo aquí es lo siguiente. Un individuo, cuando su linfocito B, X, un linfocito B determinado, reconoce una proteína del SARS-CoV-2, yo lo que dice esta pregunta es que cuando reconoce una proteína del SARS-CoV-2, esa célula B se convierte en célula plasmática y secreta anticuerpos. Esos anticuerpos van a reconocer la misma proteína por el mismo sitio en SARS-CoV-2. Eso es verdad, porque de otra manera no tiene sentido. Ustedes se imaginan que un linfocito B con su receptor reconozca el SARS-CoV-2 y que cuando esa célula secrete anticuerpos, los anticuerpos reconozcan a la Neisseria meningitidis. ¿Ustedes creen que eso tiene sentido? Eso es un sinsentido. Y evolutivamente, la evolución se dio cuenta que eso no tiene sentido. Usted tiene una célula B con un receptor que reconoce un antígeno. Cuando esa célula se activa y secreta anticuerpos, esos anticuerpos reconocen el mismo antígeno. Es obvio. ¿Está bien? ¿Y por qué yo digo que la afinidad puede ser diferente? Porque ustedes saben, en algún punto al final lo vimos en la presentación y de hecho lo vamos a retomar más adelante. La célula B, cuando se activa y secreta anticuerpos, con ayuda de la célula T, lo entenderán mejor en la sesión 6, con ayuda de la célula T hay algunos cambios de mutaciones, hipermutaciones somáticas, etcétera, que hacen que los anticuerpos sean aún más afines. O sea, en otras palabras, supongan que este es un virus, ya les dije que traía mucho material acá, este es un virus y un clon de célula B reconoce con su receptor a este antígeno viral. Recuerden que el sistema inmune no reconoce a todo el virus, eso es una manera muy coloquial de hablar. Lo que se reconocen son antígenos, ¿está bien? Dentro de este virus, el linfocito B, un linfocito B reconoce este antígeno. Cuando ese linfocito B se diferencia a célula plasmática y secreta anticuerpos, esos anticuerpos también reconocen aquí. Lo que pasa es que lo hacen con más fuerza todavía, pero no reconocen este otro antígeno, no, reconocen este mismo. ¿Con más afinidad? Sí, puede ser, pero es el mismo, correcto. Ya les digo que desde el punto de vista evolutivo no tiene sentido que sea de otra manera, porque es como que una célula B reconozca al SARS-CoV-2 y secrete anticuerpos contra Neisseria meningitidis. Absolutamente irracional. ¿Está bien? Continuamos. A diferencia, escuchen esta oracioncita, a diferencia del PCR, o sea, del receptor de antígeno de la célula B, los anticuerpos están formados por 4 cadenas peptídicas, 2 pesadas y 2 ligeras. Eso es falso, porque aquí dice, fíjense cómo dice, a diferencia del PCR, quiere decir que el PCR no tiene 4 cadenas, 2 pesadas y 2 ligeras. Los anticuerpos sí y el PCR no. Falso. Tanto el PCR como los anticuerpos, 4 cadenas peptídicas, 2 pesadas y 2 ligeras. Recuerden, y lo veremos después, lo recordaremos después, que un PCR y un anticuerpo son casi lo mismo. Lo único que el PCR está anclado a la membrana y el anticuerpo se secreta, pero la estructura es la misma. 4 cadenas peptídicas, 2 pesadas y 2 ligeras, una zona de alta variabilidad de reconocimiento de antígeno, idéntico. ¿Está bien? Y por último, y con esto cerramos, aquí un alumno me pregunta algo. Mira, Diego me pregunta, profe, ¿de qué manera la afinidad por un epítope puede ser diferente? Diego, tranquilo, eso, aunque se dijo en la teoría, lo voy a retomar dentro de unos minutos para que entiendas cómo puede ser diferente. Ya, yo lo mencioné, es por hipermutación somática, pero es una palabra que te puede resultar muy rara ahora. La hablé en la teoría y la voy a retomar, pero es más, lo vamos a volver a hablar en otra conferencia, no importa, pero hoy yo te voy a aclarar la duda, ¿está bien? Terminamos, dame un minuto, Diego, para llegar a ese punto, que lo veremos a continuación. Entonces, la otra pregunta, la 13,
Existen 5 clases de anticuerpos, IgA, IgM, IgE, IgG e IgD, siendo la IgM la de mayor tamaño molecular. Eso es verdad, porque la IgM es pentamérica, son 5 moléculas unidas entre sí, es la más grande, absolutamente. Pero dice acá, y esto hace falsa la pregunta, que es la de mayor concentración en suero. Falso. La de mayor concentración en suero es la IgG. IgG. ¿Está bien? Correcto. Entonces, con esto terminamos. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna otra pregunta que no mencioné y que algún alumno quiere que resalte antes de pasar a al PPT? ¿Avanzamos? Bien. Entonces vamos a pasar al PPT, que ustedes saben, y esta es la última parte de la reunión, esto que voy a hablar en el PPT es el resultado de las consultas, del control de, ¿cómo se dice? Consultas control, ahora no me acuerdo, que ustedes comentan, los comentarios que ustedes hacen en cada teoría, ¿está bien? Entonces, que me parece, por cierto, una excelente decisión que se haya hecho eso, porque de otra manera el alumno, la retroalimentación era solo por el foro. Aquí son preguntas muy concretas y me ayuda muchísimo a entender cuáles son los temas que ustedes quieren revisar, ¿no? Está bien. Compartir pantalla. Aquí tengo un PPT para ustedes. Muy bien. ¿Se ve el PPT? ¿Se ve bien? ¿Sí o no? Ya, perfecto. Gracias. Entonces, avanzamos. El PPT tiene 2 momentos. Uno sobre la primera conferencia, donde solo voy a hablar de citocinas y quimiosinas, y uno de la segunda conferencia, donde voy a tocar varios temas sobre anticuerpos, sobre todo estructura, función y temas de la secreción policlonal o la respuesta policlonal. ¿Está bien? Entonces, avanzamos. Acá voy a activar un puntero que ustedes tanto me han pedido, pero que en las teorías ya les dije que es un poco complicado. Camila, por favor, olvídate del link de asistencia. Ya sé que hubo un problema, como mandé el mismo de la semana pasada, luz enviado, tengo que mandar otro. Concéntrate en mí, Camila, pon tu pensamiento en mí, ¿está bien? Entonces, avanzamos. A ver cómo pasamos a la... Muy bien, entonces, hasta ahora de este panorama de con qué responde el sistema inmune, que les repito, al igual que les dije en la primera clase, lo vamos a ver paso a paso hasta la semana 6. Hasta ahora, en la sesión 1, ¿con qué responde? Nos concentramos en citoquinas y quimiosinas o quemoquinas. Este tema de las citoquinas lo verán como citoquinas, citocinas, las quemoquinas, dicen que quimiosinas, o sea, hay varios términos que se utilizan para esto, ¿está bien? Entonces, hasta ahora hemos visto en la conferencia 1 citoquinas y quimiosinas, y en la conferencia 2 vimos los anticuerpos. Para hablar de anticuerpos fue obligatorio hablar de células B, e incluso tuve que hablarles algunos temas sobre células T, sobre todo para hacer comparaciones TB. Pero el pollo del arroz con pollo de esa presentación es que entendieran el concepto de antígeno, la diversidad de antígenos, este tema de cuáles son los antígenos más o menos inmunogénicos, y que entendieran, por supuesto, la estructura y función de los anticuerpos. ¿Está bien? Entonces, continuamos la clase 3, vamos a hablar de barreras físicas, vamos a hablar de barreras mecánicas, vamos a hablar de células del sistema innato, y así vamos a ir completando todo este picture que les estoy mostrando acá. ¿Está bien? Entonces, no sé por qué ahora no puedo controlar el volumen, pero bueno, creo que todavía me están escuchando. Bien, entonces, ¿qué son las citocinas? Fíjense, no recuerdo si lo dije durante la presentación, pero se los digo ahora. Las citocinas son un WhatsApp. O sea, cuando usted está... ¿por qué salió? Cuando usted está hablando de citocinas, piensen en un WhatsApp. El WhatsApp, ¿qué les permite? Comunicarse unos con otros. Yo sé que hay un montón de redes sociales, etcétera. Yo en mis 45, ya cumplidos, como ustedes saben, el domingo, le llego al WhatsApp y al Facebook.
¿ya? Pero piensen en citocinas como WhatsApp. El WhatsApp les permite comunicarse entre todos. Ese WhatsApp, que son las citocinas y que permite la comunicación entre células, si bien es muy, muy importante para el sistema inmune, deben tener en cuenta que otras células que no son del sistema inmune también pueden producir moléculas de comunicación celular clasificadas como citocinas, o incluso lo que es más importante, cuando las células del sistema inmune producen citocinas, pueden esas citocinas actuar sobre células del sistema inmune o pueden actuar sobre células que no son del sistema inmune. ¿Correcto? Por lo tanto, las citocinas es un mundo de proteínas, todas son proteínas de bajo peso molecular que permiten la comunicación entre células producidas por células del sistema inmune o de otros tejidos. Ahora, ya les dije que estudiar citocinas es complicado, hay que estudiar un perfil de respuesta. ¿Por qué? Porque las citocinas pueden tener interacciones antagonistas, agonistas, efecto pleiotrópico, efecto en cascada. Por lo tanto, es muy valioso entender diversas citocinas en el contexto de una respuesta. Y el ejemplo más claro se lo voy a poner también con el WhatsApp. Imagínense que yo tengo el WhatsApp, con el cual por supuesto tengo a mi esposa, pero también tengo a mis compañeros de trabajo, a mis compañeras de trabajo, otras profesoras. Imagínense que yo le mande un WhatsApp a mi esposa, un mensaje, que yo escriba un mensaje a mi esposa, todo cariñoso, todo amoroso, y que le diga que prepare porque la noche va a ser romántica, porque vamos a celebrar algo especial. Y ese WhatsApp, yo en vez de mandárselo a mi esposa, se lo mande a una profesora del curso de inmuno. Ustedes se imaginan que al final todo se va a aclarar, pero es complicado. ¿Ya? Es el mismo emisor, soy yo, soy el mismo linfocito, es el mismo mensaje, o sea, es la misma citocina, pero el destino es otra célula, es otra persona, y en consecuencia el mensaje se interpreta diferente. Por eso las citocinas hay que estudiarlas en perfil, en contexto, no aisladas, porque si usted lee el mensaje solito, usted lo lee y, ay, qué bonito está el mensaje, es un mensaje de amor, pero si el destino es mi esposa, todo es feliz. Si el destino es una profesora del curso de inmunología, a lo mejor me acusan de acoso sexual. ¿Comprenden? Por eso es tan complejo el mundo de las citocinas. Perdónenme, déjenme un momento, porque aquí estoy un poco nervioso con el tema del volumen. ¿Ya? Seguimos. ¿Hasta ahí todo bien? Veo varios chats acá, ahora sí ya no se me olvida. Bien, me gusta que no se les olvide. ¿Está bien? Entonces, seguimos. Ya. Entonces, esas son las citocinas, proteínas de comunicación entre células. Es un mundo complejo porque tienen acción autocrina, o sea, hay moléculas, citocinas, que la célula secreta para usarla ella misma. El ejemplo clásico, que lo estudiaremos más adelante, es la interleucina 2 o interleuquina 2, que el linfocito T la produce, la usan otras células, pero quien más la usa es el mismo, es efecto autocrino. Hay efecto paracrino, o sea, para células del entorno, y sistémico. Por ejemplo, las citocinas inflamatorias tienen impacto sistémico, IL-1, IL-6. Esas citocinas dan fiebre, hacen que el hígado produzca proteína C reactiva, modifican la función de la médula y da leucocitosis, o sea, sube la carga leucocitaria en circulación. Tienen efecto sistémico, correcto, pero eso depende de la citocina. Y el efecto, como dije, puede ser sinérgico, antagónico, en cascada, que lo veremos a continuación. En cualquier caso, y esto también es una verdad que aunque yo les diga todo, es verdad. ¿Está bien? Todas necesitan un receptor. Todas. El receptor es diferente para cada una. Hay familias de receptores como los que se muestran acá. Profesor, me tengo que aprender la estructura de los receptores. Si usted tiene tiempo y revisen los libros de texto que yo les di, y se quiere aprender la estructura del receptor, lo felicito y les voy a dar un turno para que me la expliquen a mí, porque no me la sé, solo sé las generalidades, ¿correcto?
porque no es imprescindible conocer la estructura de los receptores, pero sí es imprescindible que ustedes tengan claro que todas las citocinas necesitan receptores para transducir su señal al núcleo y que hay familias de receptores en dependencia de la citocina. Es obvio, porque ustedes conocen muy bien la unión ligando-receptor que funciona en toda la biología y por lo tanto, dependiendo de la citocina, así será el receptor. ¿Está bien? Entonces, continuamos. Fuerte y claro. Excelente. Continuamos. Entonces, respecto a la señalización, profesor, eso me pusieron mucho. Me estoy confundido con la señalización. Lo mismo. Profe, tengo que aprenderme la cascada de señal de cada citocina. Bueno, a no ser que usted tenga un problema psiquiátrico. Si usted tiene un trastorno psiquiátrico y necesita aprendérselo todo, coja el libro y apréndaselo. Pero por lo pronto, yo estaría muy feliz si usted sabe al menos que existen 3 rutas principales. La más utilizada es la ruta JAK-STAT. ¿Qué característica tiene esa ruta? Muy simple. Cuando una citocina se une a su receptor, al que le toque, al que corresponda, cuando la citocina se une a su receptor, hay moléculas que tienen capacidad de fosforilación que se llaman JAK. Son moléculas con actividad quinasa, fosforilan. ¿A quién fosforilan? Fosforilan a un factor de transcripción que se llama STAT. ¿Hay un solo STAT? No, mis amigos, hay STAT 1, 2, 3, 4, 5. Si yo les pongo en un examen, dime esta citocina, ¿a qué STAT activa? Estaría faltándoles el respeto, porque no es eso lo que yo quiero. Lo que JAK es la más utilizada por las citocinas y pueden entender el fenómeno fundamental que es que las JAK fosforilan a las STAT. Las STAT son factores de transcripción que están en el citosol, ahí sin hacer nada. Cuando son fosforilados, viajan, se traslocan al núcleo, se unen a su promotor, y cuando se unen al promotor, eso es lo que hacen todos los factores de transcripción, cuando se unen al promotor, inducen la transcripción de diferentes citocinas. ¿Está bien? O de otras moléculas que tienen que ver con otros fenómenos biológicos. ¿Está bien? Por lo tanto, esta vía es la más utilizada, JAK-STAT. Hay otras 2 vías, la vía de las NF-kappa beta y las MAP quinasas. NF-kappa beta, ¿en qué se parece a la anterior? Lo mismo, el factor de transcripción está en el citosol, sin hacer nada. Está bloqueado por una molécula que lo mantiene inactivo. ¿Está bien? Cuando determinadas citocinas señalizan a través de sus receptores, sobre todo citocinas como TNF, por ejemplo, eso lleva a que este inhibidor de NF-kappa beta se degrade, se ubiquitina, no sé si han estudiado eso en bioquímica, se ubiquitina, o sea, se marca para morir y el proteasoma lo degrada, se lo come y lo degrada. ¿Y qué hace NF-kappa beta cuando el proteasoma degrada al inhibidor? Muy fácil, viaja para el núcleo, que es lo que dice acá, o sea, el inhibidor es I-kappa beta, NF-kappa beta está aquí arribita, cuando el inhibidor es degradado, NF-kappa beta viaja al núcleo y se une a un factor de transcripción y transcribe otras citocinas, otras moléculas importantes para la función del sistema inmune. ¿Está bien? ¿Cuál es la tercera vía? La vía de las MAP quinasas. MAP quinasas, que esta vía, yo siempre utilizo un análogo que también uso en el complemento, pero acá se lo voy a mencionar, y es la canción de Celia Cruz que dice: Songo le dio a Borondongo, Borondongo a Bernabé y Bernabé a Puchilanga. Así funciona, se activa una molécula y esa molécula activa a otra y a otra y a otra. Hay una cascada de activación hasta que llega al núcleo y finalmente un factor de transcripción se activa y ocurre el fenómeno de transcripción de diferentes genes. ¿Está bien? O sea, ¿en qué se parece NF-kappa beta y JAK-STAT? En que en ambos casos el factor de transcripción está en el citosol y tiene que activarse y viajar al núcleo. MAP quinasa es una vía diferente en el cual hay una cascada de señales donde una molécula fosforila a la otra. Songo le da a Borondongo y Borondongo a Bernabé. Profe, ¿tengo que aprenderme el nombre de Songo, Borondongo y Bernabé? No, solo saber
que la MAP quinasa es una vía de señalización para citocinas. ¿Cuál es la más utilizada? Es JAK-STAT. Las otras dos son útiles, muy útiles, pero no son las más utilizadas. ¿Está bien? Continuamos. Las citocinas, tengo que avanzar rápido, se agrupan en de dos grandes maneras, o por su estructura o por su función. La estructura de las citocinas es muy diversa, dependiendo de sus características bioquímicas, por supuesto. Son proteínas, pero ustedes saben que las proteínas, en dependencia de su secuencia primaria, adoptan secuencias o estructuras, perdón, secundarias, terciarias, comprende, y en base a eso se han agrupado, y está la subfamilia de la IL-2, de la IL-10, de los interferones, la de la interleuquina 1, la 12, la 17. Yo les puedo asegurar que hay citocinas que pertenecen a la misma familia y tienen funciones diametralmente opuestas. Por ejemplo, la interleuquina 12, la estudiaremos en el curso más adelante, la IL-12 estimula el linfocito TH1 a producir interferón, respuesta celular inflamatoria. La IL-35 pertenece a la misma familia porque se parece mucho en su estructura y es inmunosupresora antiinflamatoria. Es por eso que yo les digo, alumnos, olvídense de la estructura y de las familias en base a estructura, concéntrense en la función, que es lo más valioso. Correcto. Entonces, en ese sentido, aquí hay funciones ligadas a determinadas citocinas que las pueden revisar. Y repito, hay mundos de citocinas inflamatorios, antiinflamatorios, otros que tienen que ver con respuesta humoral, que estimulan la producción de anticuerpos, estimulan la secreción de histamina, de prostaglandina, leucotrienos. Lo estudiarán mejor la clase que viene. Ok, tranquilitos, esto es poco a poco. Avanzamos. Me comentaban, profe, no entendemos muy bien el tema sinérgico, antagónico, muy simple. Por ejemplo, aquí está una sola célula, una célula X, no importa el nombre, puede producir dos citoquinas diferentes, como IL-4 e IL-5, y ellas dos tienen un efecto sobre otra célula sinérgico. Cuando están junticas, el efecto es diferente a si cada una de ellas actúa por separado. Hay una sinergia, ¿correcto? Pero pasa exactamente lo contrario, entre citocinas como IL-4 e interferón gamma, que el efecto es antagónico. Si hay IL-4, el interferón gamma bloquea la interleuquina 4 o viceversa. Por eso es importante estudiar patrones de respuesta, porque si usted solo estudia la IL-4, la interleuquina 4, usted puede decir, la respuesta está sobre todo de tipo humoral, hay producción de anticuerpos. Sin embargo, usted no sabe, porque no lo estudió, que más que IL-4 hay una tonelada de interferón gamma. Entonces hay IL-4, nadie lo duda, pero el efecto de la IL-4 está siendo bloqueado por el interferón gamma. ¿Comprenden? Por eso es importante estudiar perfiles de respuesta de citocinas. ¿Aló? ¿Se fue el audio? ¿O todavía me escuchan? No me escuchan, creo. Está bien. Entonces, recuerden que les dije que estas clases son como sesiones espiritistas, ¿no? Fulano, ¿me oyes? ¿Estás ahí? ¿Me escuchan? ¿Ya? Perfecto. Entonces, seguimos. Gracias, Gabriel. Entonces, efecto en cascada. Es muy simple, súper simple. Aquí hay un ejemplo y la interleuquina 12, por ejemplo, es otro ejemplo de efecto en cascada. Aquí hay una citocina, TNF, que actúa sobre, por ejemplo, macrófagos. El efecto de TNF sobre macrófagos es que el macrófago produzca otra citocina. Es un efecto en cascada. Cuando estudiemos en la semana 6 la interacción entre dendríticas y linfocitos T, verán que las células dendríticas producen citocinas para que el linfocito T se diferencie y produzca otras citocinas. Por eso se habla de efecto en cascada. Correcto, es un concepto muy simple de entender. Ahora, el tema pleiotrópico es lo más bonito que tiene. ¿Qué cosa es pleiotrópico? Que hay una diversidad de funciones. Entonces, una determinada célula puede producir una determinada citocina, y aquí viene el mensaje de WhatsApp para mi esposa o para la profesora de seminario. Esa misma citocina, ese mismo mensaje de WhatsApp, dependiendo de cuál sea el destino, tiene funciones diferentes. Cada célula, al recibir ese mensaje,
cumple roles diferentes, reacciona de manera diferente. Mi esposa se pone muy contenta y la profesora de seminario, con suerte, me regaña o si no me acusa de acoso sexual. ¿Está bien? Entonces ahí radica el efecto pleiotrópico. ¿Dónde más hay efecto pleiotrópico, que es todavía más complejo? Miren este ejemplo que es hermoso. El TGF-beta es la reina de la antiinflamación. Recuerden que yo le dije que interleuquina 6, 1, TNF eran muy inflamatorios. Bueno, el TGF-beta es todo lo contrario. Es antiinflamatorio. Correcto. Pero hay un pequeño detalle. Cuando el TGF-beta, que es antiinflamatorio, está en contacto con citocinas proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6 o interleuquina 23, fíjense qué locura, el linfocito T se convierte en un linfocito, esto ustedes todavía no lo conocen, lo estudiarán después, se convierte en un linfocito que se llama TH17, que es el más inflamatorio de todos. El más inflamatorio, o sea, la misma citocina, en un contexto diferente, hace que el linfocito, en vez de ser antiinflamatorio, regulador, en vez de apagar la respuesta inmune, en vez de contraerla, al revés, lo que hace es que la lleva a un contexto muy inflamatorio con la producción de IL-17. A ver, hay alumnos que me están levantando la mano. Hay quien se ríe, no sé si de felicidad o de pena. A ver, por favor, ¿quién me está levantando la mano? No logro encontrarlo en este mar de alumnos. No sé por qué cuando levantan la mano no aparecen al principio de la lista, ¿no? O es que le bajaron la mano. A ver. Buenas tardes, profe, gracias. Bueno, no sé bien. Continuamos con la... Escriban mejor al chat, porque no sé por qué razón cuando intento darles la palabra no veo la mano alzada, ¿comprenden? Entonces me pierdo. Aquí veo unas preguntas, perdón. El cambio de clase lo vemos después, no vamos a hablar de cambio de clase. ¿Todos los linfocitos tienen anticuerpos? No, ¿qué significa que todos tienen anticuerpos? Los linfocitos no tienen, los linfocitos secretan anticuerpos. Todos, no para nada, solo los B. Lo que les puse de ejemplo en la pregunta, ay Dios mío, la pregunta era, o sea, yo les quería decir que cuando ustedes vieran todo, nunca, jamás, eso casi siempre es falso. Y les dije, excepto algunas excepciones, para que la redundancia, no se confundan, porque si yo les digo, todos los linfocitos B secretan anticuerpos, eso es verdad. Los únicos linfocitos que secretan anticuerpos, espectador anónimo, que no sé quién es, son los B. Solo los B producen anticuerpos. ¿Está bien? Sí, mi estimado otro espectador anónimo, MAP quinasa y NF-kappa-beta son dos vías. La MAP quinasa es la vía de Songo-Ledioma-Orondongo, cascada de señales intracelulares hasta el núcleo. El NF-kappa-beta es un factor de transcripción que está en citosol y que cuando recibe una señal se activa, viaja al núcleo y induce transcripción de señales. ¿Está bien? Que repita lo de TGF-beta. Creo que no me va a dar tiempo a ver lo de anticuerpos hoy. TGF-beta es muy simple, es una citocina antiinflamatoria. Antiinflamatoria. Apaga la inflamación, induce linfocitos T reguladores que apagan la inflamación, contraen la respuesta inmune. Pero esa misma citocina, en el contexto de citocinas inflamatorias como interleuquina 1, 6 y 23, todas ellas juntas inducen mucha inflamación. O sea, les quiero pasar el mensaje que si ustedes estudian solo TGF-beta, ustedes dicen, la respuesta es antiinflamatoria. Pero si ustedes estudian TGF-beta y a la misma vez miden IL-1, IL-6 e interleuquina 23, ese mismo TGF-beta ya no es antiinflamatorio, todo lo contrario, está haciendo que el linfocito T se haga muy inflamatorio, que es un linfocito T que se llama TH17, que ustedes no han estudiado aún, lo estudiaremos más adelante, y que es muy inflamatorio. Este es un ejemplo de cómo una misma molécula, una misma citocina, puede tener un efecto dependiendo del contexto donde se encuentra. Y repito, el mensaje principal es,
Las citocinas hay que estudiarla en contexto, en perfil, en paneles de citocinas, no aisladas, porque aisladas les dan una idea errada de cuál es la función que están cumpliendo. ¿Y por qué? Porque son pleiotrópicas, porque tienen efecto sinérgico, porque tienen efecto antagónico, y hay que estudiar varias para entender el perfil de respuesta contra un antígeno determinado. ¿Está bien? Continuamos. Quimiosinas. Quedan 10 minutos nada más, así que voy a tener que dejar la parte de los anticuerpos para la semana 3, porque tengo que acabar a las 3:20 para que se puedan sumar a las otras reuniones. Sí, mi estimado, TGF-beta Roselí, TGF-beta, interleuquina 1, interleuquina 6, etcétera, pueden estimular a la misma vez a un mismo linfocito, por supuesto. Pueden estimularlo a la misma vez. Alguien me pregunta sobre baja afinidad y especificidad. Eso tiene que ver más con los anticuerpos seguramente. Déjenme terminar con las quimiosinas y creo que lo de los anticuerpos lo dejamos para empezar la próxima semana. ¿Está bien? Entonces, las quimiosinas son citocinas también son citocinas, tienen bajo peso molecular, son proteínas, pero el mensaje que transmiten es de tráfico. Imagínense, si estamos hablando de citocinas, vamos a asumir que yo estoy hablando con el delegado de la asignatura. Si son citocinas lo que yo le envío, las citocinas lo que le dicen es: estimado delegado, envíe este mensaje. Estimado delegado, léase esta lectura. Estimado delegado, dígale a los alumnos que resuelvan el cuestionario. Eso hacen las citocinas. ¿Qué hacen las quimiosinas? Si yo produjera quimiosinas, mi mensaje al delegado sería: estimado delegado, muévete desde tu casa a casa de tu novia. Estimado delegado, viaja de tu casa a casa de tus abuelos. Estimado delegado, viaja de la Facultad de Medicina a tu casa. Las quimiosinas, el mensaje que dan es de tráfico, de moverse. ¿Y de dónde? ¿Y las células cómo se mueven o a dónde se mueven? Muy simple. Recuerden que ellas nacen en la médula y los que van a hacer T, se mueven al timo, tienen que traficar, escúchenme, traficar, tráfico celular, ¿está bien? No sea que esto esté grabado y cuando diga el profe nos está incitando al tráfico celular, ¿está bien? Hay un tráfico desde los órganos linfoides primarios como la médula hacia el timo para los linfocitos T, o de los órganos linfoides primarios, médula y timo, a los ganglios linfáticos, o de los ganglios linfáticos, que son órganos linfoides secundarios, a la piel, a las mucosas, correcto. O sea, el tráfico celular del sistema inmune es muy, muy, muy importante. La inflamación es eso, es tráfico celular. Las células se mueven de un lugar a otro y se concentran en un sitio donde de pronto, ¡puf!, aparece una bolita porque hay un proceso inflamatorio, que lo estudiaremos en detalle la semana que viene y les juro que no les voy a decir bolita. Vamos a usar los términos adecuados, pero aquí estamos más en confianza. ¿Está bien? Entonces, ¿las quimiosinas son las únicas que tienen que ver con el tráfico celular? No. Utilizan selectinas, integrinas, son una cantidad de moléculas terribles y de conjunto participan en el tráfico celular. Quimiosinas, selectinas, integrinas regulan el tráfico celular. ¿Hacia dónde se mueven? Repito, desde los órganos linfoides primarios a los órganos secundarios, de los órganos linfoides secundarios hacia la periferia, o sea, la piel, las mucosas, pero además, dentro de los órganos linfoides secundarios, ya estudiaremos más adelante que hay zonas, eso lo conocen de histología seguro, en un ganglio linfático hay zonas ricas en célula T, zonas ricas en célula B, y resulta que las T y la B se mueven para interactuar entre sí, o sea, que hay tráfico leucocitario también dentro de los órganos linfoides. Dentro del órgano linfoides, las células se tienen que mover y las quimiosinas regulan ese tráfico. Profesor, ¿existe la opción de que haya tráfico al revés? O sea, que vengan células de la piel
hacia los ganglios linfáticos, por ejemplo, o que vayan de órganos linfoides secundarios a órganos primarios, sí existe. Estudiarán la semana que viene a una célula muy especial que se llama célula dendrítica, que está patrullando la periferia y cuando detecta un antígeno viaja de la piel o de las mucosas o de otros tejidos hacia los ganglios linfáticos. O sea que el tráfico celular es en todas direcciones. Cuando las células B se convierten en células de memoria, viajan a la médula ósea, por ejemplo. O sea que el tráfico, repito, es órgano linfoide primario a secundario, de secundario a periferia, de periferia a órganos linfoides y dentro del órgano linfoide. ¿Está bien? Aquí hay una pregunta muy concreta. Si hacen falta las 3 citocinas, IL-1, IL-6, interleuquina 23 para que una célula sea inflamatoria, eso depende. Para el caso, el ejemplo que puse del linfocito T auxiliador virgen, ATH17, hacen falta todas, pero ese es un ejemplo muy concreto, eso depende de la célula, ¿está bien? No se casen solo con ese ejemplo y además hay algo muy importante. El tema de las citocinas lo hablamos la primera clase porque lo van a ver repetir en varias clases, o sea, irán complementando la información, ¿ya? Entonces avanzamos, quedan 5 minutos, solo para decirles que al igual que las citocinas, las quimiosinas necesitan receptores para transducir sus señales, necesitan también receptores y también se agrupan en familias, dependiendo de la estructura. Hay que aprenderse la estructura. Bueno, aquellos alumnos con problemas psiquiátricos se la pueden aprender si quieren. La gran mayoría no tiene que aprendérsela. Lo importante es que se aprendan que tienen roles en el tráfico leucocitario, que es lo más importante. ¿Está bien? Todos necesitan receptores, Charo. Las citocinas, las quimiosinas necesitan receptores. ¿El mismo? No, por supuesto. Ustedes conocen que hay una afinidad ligando-receptor. Dependiendo de cuál es la citocina o cuál es la quimiosina, así será el receptor. ¿Está bien? Ya lo vimos en la lámina pasada. No sé cómo cambiar la lámina. En la lámina pasada, acá, que hay una diversidad de receptores para las citocinas, que incluso se agrupan en familias, etc. Todas necesitan receptores, sí, pero no el mismo receptor. Incluso en la clase yo les puse familias de citocinas con sus receptores. Incluso hay cosas bien bonitas con la interleuquina 1 que veremos cuando hablemos de contracción de la respuesta inmune. La regulación de la interleuquina 1 es muy importante y hay receptores para la interleuquina 1 que en vez de transducir señales inflamatorias lo que hacen es que apagan la señal de la interleuquina 1. ¿Comprenden? O sea, los receptores son bien diversos y las funciones son bien diversas también, pero siempre llevando información a la célula a través de diferentes vías, MAP-quinasa, JAK-STAT, NF-kappa-beta. Cada citocina o cada grupo de citocinas utiliza diferentes vías. ¿Cuál es la más usada? JAK-STAT. ¿Está bien? Entonces, ya con esto termino. Las quimiosinas, repito, tienen mucho que ver con el tráfico leucocitario que, como les dije, ocurre al interior de los órganos linfoides, entre órganos linfoides. En ese sentido, los vasos linfáticos son muy valiosos, también por supuesto los vasos sanguíneos, y los leucocitos, ese tráfico lo hacen en un fenómeno que se llama rolling, o sea, ellos a medida que empiezan a detectar señales inflamatorias o señales de peligro, que es el término general que le hemos dado, ocurre un proceso de rolling, o sea, ellos se anclan al endotelio vascular, se anclan, como ustedes ven, no van así por la sangre como locos, se anclan al endotelio y van rodando sobre las células endoteliales hasta que ocurre el proceso de extravasación, que además el fenómeno de extravasación es muy diverso. Hay eventos, se los voy a comentar, que son fenómenos tan maravillosos como el hecho de que está demostrado que algunos leucocitos, en dependencia del vaso sanguíneo de que se trate, o del tipo de endotelio que se trate, puede atravesar, escúchenme, atravesar la célula endotelial. O sea, lo normal es que las células endoteliales se abran de alguna manera, o sea, se cree un poro, un gap, y por ahí atraviesen los leucocitos
y extravasen y se produzca el proceso inflamatorio, etcétera. ¿Está bien? Imagínense que hay eventos muy particulares, pero está demostrado, en donde el endotelio no se abre, las células endoteliales no se separan. No, 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 no. El leucocito entra a través de una célula, le abre un poquito, un poro, atraviesa la membrana, atraviesa toda la célula, abre un poro del otro lado, sale y la célula queda tan feliz como si no hubiera pasado nada, tanto el leucocito como la célula endotelial. O sea, ese proceso de extravasación, o sea, esa migración desde el interior del vaso sanguíneo hacia los tejidos periféricos, donde va a ejecutarse la actividad efectora, ocurre de diferentes vías y repito, todo este tráfico está controlado fundamentalmente por quimiosinas, integrinas, selectinas. Yo le hacía el cuento en la clase de la historia de Hansel y Gretel. Es como si estuvieran Hansel y Gretel. Recuerden que en la historia van tirando pedacitos de pan, pueden adaptarlo al contexto peruano y tal vez pueden tirar pedacitos de lomo saltado, de ceviche, no importa. Van dejando una huella y el leucocito se va guiando por esa huella para identificar dónde está el peligro, dónde hay problema, dónde hay un daño en la homeostasis del tejido y cómo resolverlo. Porque el leucocito, recuerden que está en los órganos linfoides, está en determinadas regiones y tiene que migrar a donde existe el problema para resolverlo. ¿Cómo sabe? Muy fácil. Las quimiosinas, las integrinas, las selectinas los guían. Y por supuesto las citocinas inflamatorias, etcétera, que dan señales para que el endotelio exprese integrina, selectina. En fin, es un fenómeno complicado, pero entiéndanlo de esa manera. Tráfico celular mediado por quimiosinas que ocurre dentro del órgano linfoide, entre órganos linfoides y entre el órgano linfoide y la periferia. Cuando se habla de periferia es que no es el sistema inmune, la piel, las mucosas, los otros tejidos. ¿Entienden? Muy bien, estimados alumnos, lamentablemente no puedo continuar, o sea, me falta la parte de anticuerpos. Creo que he ido lo más detallado posible para que quede claro este aspecto. Doctor, veremos los mecanismos inmunológicos humorales. Claro, Cristian, es más, ya lo conoces. Los anticuerpos son los principales actores de la respuesta inmune humoral. Y, por supuesto, las citocinas, también histaminas, prostaglandinas, leucotrieno, que lo verán la clase que viene cuando hablemos de sistema inmune innato. No te preocupes, Cristian, que aquí lo vamos a estudiar todo. ¿Está bien? Poquito a poquito, un rompecabezas donde recuerden, las piezas engranan entre sí y hay cosas que hoy no entienden o que el profe mencionó y no terminó de concretar la idea. Me lo preguntan y yo lo más probable es que les diga, no se preocupen, lo veremos más adelante. ¿Está bien? Pero igual me lo preguntan para yo estar atento. Entonces, estimados alumnos, me quedaría la parte de anticuerpos. No pasa nada. El jueves que viene, en esta reunión, arrancamos viendo las preguntas. Fíjense que el jueves que viene solo hay que ver las preguntas de la semana 3. Es más rápido. Vemos las preguntas del cuestionario semana 3. Vamos de frente a ver los anticuerpos, a concretar algunas ideas y después vemos las dudas que tengan sobre el sistema innato. Miren, reitero, recuerden que es una montaña rusa. Cada conferencia es más y más y más y está montada sobre la idea que lo anterior lo comprendieron. Está bien, especialmente la unidad 2. La unidad 2 es bien interesante porque yo siempre inicio la unidad 2 diciéndole a los alumnos que no van a aprender nada nuevo, que lo que van a hacer es coger o tomar el conocimiento que ya tienen sobre la unidad 1 y jugar con las células, las moléculas, en un contexto patológico determinado. Pero ya no les voy a enseñar más nada nuevo. Ya van a saber cuáles son las citoquinas, los linfocitos, los macrófagos, las dendríticas. ¿Está bien? La clase que viene es muy bonita, es compleja pero bonita, porque van a ver progresivamente cada elemento del sistema innato, además de las características principales. Y van a ver una célula que es muy linda, a la que le tengo mucho afecto personal, que son las células dendríticas, que son actores muy valiosos al conectar sistema innato y adaptativo. ¿Está bien? Entonces lo más probable es que la semana que viene, después de anticuerpos, seguro, vamos a conversar sobre dendríticas y vamos a hacer un poco de historia de estas células que son un poco las chismosas del sistema inmune y llevan recados de un lado para otro. Y van a entender cuando yo les digo que hay tráfico de periferia a órganos linfoides, tráfico de información.
no se trafica más nada. ¿Está bien? Bien, entonces, aquí lo dejamos. ¿Hay alguna pregunta, algún aspecto que quieran? ¿Alguna? Profesor, disculpe, un correo diciendo que había seminario de inmuno de 2:30 a 3, pero también había... No debe ser que el correo significa de 3:30 a... O sea, no es de 2:30 a 3, es de 3 a 3:30. Debe ser que está corrida la hora con la que llegó la comunicación. Andrea, el link de asistencia... tendría que crear un form, hacer un ajuste en el form porque utilicé el de la semana pasada. No se preocupen, acá yo tengo la gran mayoría de ustedes asistió, 320 alumnos. Yo voy a quedarme con esa información. Además, desde el Zoom hay un mecanismo que genera automáticamente la asistencia al inscribirse ustedes en el Zoom. No se preocupen, que la asistencia quedó registrada. Para la próxima semana yo voy a usar otro form y vamos a hacerlo como tradicionalmente hicimos la semana pasada. ¿Ok? Reitero, concéntrense en los temas conceptuales, que de la asistencia me encargo yo. ¿Correcto? Entonces, ¿les pareció bien la actividad? ¿Hay algún puntico que quieran aclarar? Yo sé que siempre pueden haber preguntas puntuales por ahí. Les deseo muchos éxitos en la actividad del seminario. Por favor, presten particular atención a los informes, tareas, sean creativos. Déjenme decirles que algunos de los videos que yo les compartí y otros que vi, otros videos eran de alumnos que preparaban los videos para alguna actividad, alumnos de otras universidades, incluso de fuera de Perú, sobre todo de fuera de Perú. Sean creativos, o sea, tienen que mandar tareas e informes o exposiciones que cuando el profe la vea sea como, wow, ¿esto qué cosa es? Si no los convencen, por lo menos los confunden. Sean creativos, es lo más importante, siéntanse motivados con este tema. Está bien, les deseo muchos éxitos. Recuerden que el domingo tienen que entregar y el martes también. Por eso los insté a que entregaran antes del domingo. Ojalá que la mayoría lo haya hecho. ¿Está bien? Nos vemos la próxima semana, nos mantenemos en contacto por correo. No duden nunca en escribirme. Algunos alumnos me escriben y me dicen, profesor, discúlpeme por escribirle. No, para nada. ¿Cómo los voy a disculpar? Si eso es lo que yo necesito, que me escriban y me transmitan sus preocupaciones para podérselas aclarar. ¿Está bien? Bueno, aquí lo dejamos. Excelente. Nos vemos. Que tengan una feliz semana y asistan, por favor, a la actividad del seminario. ¿Está bien? Hasta luego. Todo el mundo ama a mi profesor. Y ahora sí habla.